No puede haber una iglesia invisible con una división visible. Es decir, en el tema anterior vimos la importancia de la unidad de los cristianos. Vimos cómo para nuestro Señor Jesucristo no es lo mismo la unidad entre personas, la unidad social, la unidad familiar, la unidad en un partido político, no es el mismo concepto que Él tiene. Vimos en el tema anterior cómo para Él la unidad de los cristianos es algo indivisible, es algo indisoluble. Vamos a ver en este día la cita bíblica más importante en la cual vamos a comenzar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia. ¿Qué es una iglesia? La palabra que aparece en el texto griego original es la palabra eclesia, que quiere decir asamblea. Jesucristo forma una sola asamblea que tiene algunas características que vamos a ver en este mismo tema. Una de ellas, la principal característica es que esta asamblea, que esta iglesia tiene una sola fe. No puede haber una división, no puede haber ningún tipo de división, porque la división, sabemos que el que divide es el demonio. Por esto nosotros vamos a ver cómo esta iglesia de Jesucristo, la característica principal es que tiene una sola fe. Vamos a remontarnos a el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo. Vamos a comenzar desde el versículo. Vamos a leer desde el versículo 13 para que entendamos cuál es el contexto que está sucediendo en ese momento cuando se realiza este acontecimiento. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Por qué preguntaría esto nuestro Señor Jesucristo? Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Seguramente muchas de las personas que estaban ahí, muchos lo seguían porque creían que Él era el Mesías, creían que Él era el Salvador, pero muchos quizá únicamente lo seguían por curiosidad. Vamos a ver qué es lo que responden. Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Imaginemos esta escena en la que nuestro Señor Jesucristo les pregunta, una escena quizá con mucho silencio, con mucha solemnidad, en las que nuestro Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Seguramente Él escuchó cuando la gente comentaban. Los discípulos de la misma manera escucharon y ellos le responden, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías y probablemente le mencionaron algunos otros. A Jesús lo que le interesaba en ese momento pues era saber cuál era la opinión de ellos, porque pues la gente podía dar muchas opiniones de quién era él. Muchos podían creer en él o muchos podían seguirle por curiosidad o como lo dijo en una ocasión, podían seguirlo únicamente porque multiplicaba el pan y les daba de comer y les daba de beber. Pero vamos a ver qué responden ellos. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjoná,
porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos aquí como varios de los discípulos responden, unos que tú eres esto, unos que Jeremías, que Isaías, que etcétera. Y Pedro, que vamos a ver más adelante, cuál es el papel importante de Pedro, cuál es el papel que va a desempeñar en la iglesia. Aquí es donde comenzamos a verlo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjoná. Aquí Jesús está repitiéndole cómo se llama Pedro. Le está diciendo, tú eres feliz, feliz eres Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Es decir, no te lo ha revelado ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una verdad muy profunda, una verdad muy importante que solamente viene del Padre, de la revelación directa de Dios. Y ahora yo te digo, primero les pregunta, ¿ustedes quién? ¿Quién dicen que soy yo? Ahora ya contestó Simón Barjona, y ahora Cristo le va a decir a Simón quién es él. Le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es de las citas bíblicas más importantes, es el fundamento principal de la voluntad de Jesucristo de fundar una iglesia sobre el apóstol Pedro. Recordemos que el apóstol Pedro se llamaba Simón y cuando Jesús lo llama, le cambia el nombre y le dice, tú te llamarás Pedro. Y vamos a ver más adelante cómo en las Sagradas Escrituras cuando se le cambia el nombre a una persona es porque esa persona tiene una misión muy importante que cumplir. Aquí Jesús le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, sobre ti, voy a edificar mi iglesia. Jesucristo ya sabía que Pedro pues tenía debilidades, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Todas las debilidades de Pedro, Jesucristo ya las sabía, pero él aún así pone su confianza en él, diciéndole, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y aclara, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que esa iglesia va a ser muy atacada, que esa iglesia la van a querer destruir, principalmente el demonio. La iglesia va a tener muchos enemigos, pero esa iglesia, nos dice el Señor Jesucristo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y esto nos viene a la memoria también cuando nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la iglesia? Todos los días hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Y después le hace una de las revelaciones más importantes. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Entonces aquí lo más importante es cómo nuestro Señor Jesucristo, sobre la fe del apóstol Pedro, sobre la persona del apóstol Pedro, más adelante vamos a analizar de manera minuciosa cuál es el papel
que juega el apóstol Pedro, a diferencia de los demás apóstoles. Entonces vamos a ver cómo Pedro es una piedra sobre la cual se funda la iglesia, pero también la Sagrada Escritura. Cabe mencionar porque en muchas ocasiones hay hermanos que no son católicos y nos dicen, no, es que Cristo es la piedra angular y Pedro pues es una piedrecita. La palabra que Jesucristo usó es Kefas y en arameo la palabra Kefas significa roca. No hay piedrecita pequeña, no hay piedrecita grande. En griego sí, pero en arameo, que es el idioma que Jesús habló, jamás dijo tú eres una piedrecita. Aunque sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, vamos a leer alguna cita bíblica donde vemos cómo Cristo es la piedra angular. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer el versículo 11. Dice, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo, Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Dice, nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo. Cristo es la base de la iglesia. Vamos a leer Mateo 21:42. Nos dice Mateo 21:42, Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. La piedra que desecharon los constructores, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que fue desechada principalmente por los judíos. Y esa piedra, dice aquí, llegó a ser la piedra principal del edificio. Jesucristo es la piedra principal del edificio. De eso no tenemos nosotros ninguna duda. Jesucristo es la piedra angular. Más adelante vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver una imagen en donde aparece la piedra angular, la piedra principal. En la base está la piedra que es el apóstol Pedro. Después vamos a ver que los apóstoles también son cimientos. Los apóstoles también son piedras o también son bases de la iglesia. Es una iglesia construida de manera sólida porque es una construcción divina, no es una fundación de hombres, no es una creación momentánea que únicamente va a durar un tiempo y como un partido político que hoy empieza y mañana pues ya dejó de existir porque ya no tiene seguidores o porque simplemente los estatutos cambiaron, la fe cambió y todo el mundo hizo lo que quiso y dijeron pues vámonos a otro partido. No, aquí es diferente. Esta iglesia es una construcción divina, es una eh, construcción con bases sólidas. Vamos a leer Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 14. Nos dice, la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases, en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad está construida sobre 12 bases. Los apóstoles son 12 bases, 12 cimientos. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:20 para corroborar esto que acabamos de leer. Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 nos dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas.
y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo claramente los apóstoles, la piedra angular Cristo Jesús y Pedro la piedra, la roca, donde Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, una vez que nos entregamos a Él por medio del bautismo, una vez que somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, nosotros también somos piedras vivas, nosotros también construimos la iglesia. Vamos a ver primera de Pedro 2:5 y nos dice, se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, perdón, es versículo 4, primera de Pedro 2, versículo 4, se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Vemos la grandísima importancia de la iglesia. Cristo, piedra angular, apóstoles, 12 cimientos, 12 bases, el apóstol Pedro y nosotros como piedras vivas. Imagínense la construcción de la iglesia, los que puedan ahí, que tengan una hoja, hagan un pequeño dibujo para que se puedan dar cuenta cómo es la construcción de la iglesia. La piedra angular es la piedra principal, la piedra que sostiene todo lo demás. La base, el apóstol Pedro, después los 12 apóstoles y después todos nosotros. Esa es la verdadera construcción de la iglesia. Por eso dice Jesucristo, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. No puede ser destruida. No puede ser destruida hasta que Cristo quiera, hasta que Cristo venga. Y esa iglesia, si fue fundada en el año 33 y esa iglesia nace el día de Pentecostés, cuando se bautizan 3,000 personas y empieza a crecer y empieza a crecer, y nos dice la escritura, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que quería que fueran salvos. Entonces esa iglesia es visible. Es visible, ¿por qué? Porque profesa una sola fe. No es algo que diga, no, es que la iglesia, pues es algo que no se puede ver y pues todas las personas del mundo formamos la iglesia. Sí, pero resulta que a muchas personas tienen una fe diferente, profesan una cosa que para otros es lo contrario, o lo que unos creen, como veíamos en el tema pasado, lo que unos creen, otros no lo creen, y eso que ellos no creen, los otros sí lo creen. Entonces no puede haber una inspiración del Espíritu Santo, esto lo vamos a ver más adelante también. No puede haber una inspiración del Espíritu Santo que a unos les diga una cosa, pero el mismo Espíritu Santo les diga a otros otra cosa. Tiene que, la característica principal es una sola fe. La Iglesia Católica, que nació en el año 33, ha mantenido una sola fe en toda su historia. Y ha mantenido la misma fe que tiene en Japón, es la misma fe que tiene en Argentina. Esa es la característica principal. Vemos también segunda de Timoteo, esta es muy importante. Segunda de Timoteo 2:19, esta sí me gusta que la busquen. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: a pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios, en los cuales está inscrito: el Señor conoce a los suyos, y aléjese de la maldad el que invoca el nombre del Señor. A pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios. Cuando Dios hace una obra, así como hizo el primer pueblo, su primer pueblo, que fue el pueblo de Israel,
estuvo fundada sobre sólidos cimientos. Ahora el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, está fundada sobre sólidos cimientos. Habrá muchos gobiernos, actualmente tenemos gobiernos que atacan a la iglesia y que atacan a los sacerdotes y que quieren que la iglesia se calle, que la iglesia se termine. ¿Por qué? Porque no les conviene a sus intereses. ¿Cuándo van a lograr esto? Jamás. Jamás. Como veíamos en el tema anterior, de cómo Juan Pablo II dice, tenemos que defender la verdad aunque volvamos a ser 12. Aunque la iglesia en estos tiempos volviéramos a ser 12, no se terminaría. Alguien puede decir, no, la iglesia católica ya se va a terminar, porque ya cada vez la gente asiste menos, la gente cree menos, aunque los templos lleguen a tener 5 personas y que en el mundo llegara a haber 10 católicos en el mundo, la iglesia permanecería, porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en Hebreos 11:10, donde también nos habla de los sólidos cimientos y nos dice, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, una vez más, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí no hay como cuando decían del Titanic, no, el Titanic ni Dios lo hunde. De la iglesia sí podemos decir lo mismo, la iglesia ni con la tercera guerra mundial que quieran destruirla, no podrán destruirla, porque está fundada sobre cimientos fuertes y es el constructor principal, es Dios nuestro Señor. Y primera de Pedro 2:4 dice, tropiezan con la piedra aquellos que se niegan a creer en la palabra. Vamos a ver también cuáles son las misiones principales. ¿Para qué fundó la iglesia? Decimos, Cristo fundó la iglesia sobre el apóstol Pedro, pero ¿para qué? ¿Para qué la fundó? ¿Cuál es su misión principal? Vamos a leer Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Al final del Evangelio de San Marcos nos dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Entonces, una de las principales misiones de la iglesia es que es enviada al mundo para predicar el evangelio. ¿Cómo va a crecer en los años posteriores la iglesia? Por medio de la predicación de los apóstoles, y vamos a ver cómo posteriormente, con la muerte de los apóstoles, no se puede terminar la iglesia. Es necesario que los apóstoles nombren a sucesores que sean personas fieles, vamos a ver hasta los requisitos que nos marca la Sagrada Escritura, para que esas personas confiables ahora puedan continuar con la obra de nuestro Señor Jesucristo. A esas personas confiables se les llamó obispos, a otros se les llama presbíteros y a otros se les llama diáconos. Segunda misión de la iglesia es hacer discípulos. La primera, predicar. La segunda, hacer discípulos. Mateo 28, 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Aquí vemos esta segunda misión importante, es hacer discípulos. Después de la predicación, todos los que crean se hacen discípulos. Discípulos quiere decir seguidores de Jesucristo. Hacerse discípulos, decir sí, creo en Jesucristo, sigo al Señor Jesús en su iglesia y después
voy a ser instruido en todos los mandamientos y en todo para que podamos obedecer todos los mandamientos de nuestro Señor y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y Jesús hace la promesa importante: yo estaré con ustedes todos los días. No dice nada más en el siglo primero, no dice, no, nada más estaré con ustedes hasta que los apóstoles vivan. No, yo estaré con ustedes todos los días. Es la promesa de Jesucristo, estar con su iglesia todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y quién más aparte de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Vamos a ver en el segundo tema la presencia del Espíritu Santo en la iglesia.